A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a un programa más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Cuenta la historia que dos personajes estaban hablando de los avances de la ciencia y uno de ellos afirmó que por esa razón hoy el mundo era más pequeño. La conversación terminó en una apuesta, 20,000 libras esterlinas a que uno de los contertulios era incapaz de dar la vuelta al mundo en 80 días. El hombre que se atrevió a realizar tal hazaña en el lejano año de 1872 era Phileas Fogg, y como no había tiempo que perder y tampoco quería perder las 20,000 libras, se despidió de manera inmediata y decidida. El tren que va al puerto de Dover sale a las 8:45. Lo tomaré enseguida, y para ganar la apuesta deberé estar en Londres a las 8:45 de la tarde del 20 de diciembre. Y esa misma tarde, Phileas Fogg inició uno de los más famosos viajes. Este es el argumento de una de las más famosas novelas del gran escritor y visionario francés Julio Verne. La novela está llena de aventuras, de sabiduría y profundas lecciones, en un marco de humor, inteligencia y buena literatura. Al final, Phileas Fogg regresó a Londres a la hora indicada, pero por efectos de la rotación de la Tierra y de la dirección emprendida, llegó en solo 79 días. Aquel viaje se había iniciado un día como hoy, 12 de octubre de 1872, y desde entonces, todos los lectores agradecidos hemos dado la vuelta al mundo en 80 días, y la vuelta al día en 80 mundos. Inicie el día bien informado. Quito TV, con el arquitecto David López, las noticias más importantes de nuestra capital. El día de hoy nuestro noticiero presentará un especial sobre el concurso de frecuencias convocado por la Arcotel y la no comparecencia a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional por parte del ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, el miércoles 30 de septiembre de 2020. Este especial contará con la intervención del asambleísta Yanine Cruz, del licenciado Javier Aguirre, director de la Arcotel, del señor César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, y los comentarios personales del arquitecto David López a cargo de este segmento. Amigos televidentes, bienvenidos a este programa especial dentro del noticiero Telesucesos, donde hablaremos sobre el concurso de adjudicación de frecuencias de radiodifusión FM que inició el 15 de mayo de este año con el anuncio hecho por el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, y la presentación de las bases y el cronograma por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Este proceso, que fue convocado en plena pandemia, al parecer, como lo han anunciado varios portales de investigación como Fundamedios y Plan B, estaría repitiendo las mismas irregularidades que se dieron en el proceso anterior del año 2016. Irregularidades que fueron observadas en el informe presentado por parte de la Contraloría General del Estado en el año 2018 y que derivó posteriormente en la anulación del concurso de frecuencias del año 2016. Estas denuncias tienen que ver básicamente con el intento del empresario mexicano Ángel González, conocido como el fantasma, de acaparar un sinnúmero de frecuencias a través de testaferros. Escuchemos al director ejecutivo de Fundamedios hablando acerca de las irregularidades que se han detectado en el presente concurso de frecuencias. Hola amigos, gracias por acompañarnos. Quiero explicarles brevemente de la investigación que realizamos como Fundamedios en colaboración con Plan B y Ecuavisa, en el cual detectamos cómo es el esquema de operación de propiedad de medios de comunicación del empresario mexicano Remigio Ángel González, conocido como el Fantasma. En el Ecuador, el Fantasma ha operado
operado desde los años 80, ha concentrado medios de comunicación, tiene en este momento 29 frecuencias de radio y por lo menos tres cadenas nacionales de televisión, 3 estaciones de alcance nacional. Y esto lo ha hecho obviamente bajo la venia, digamos, de las autoridades de turno. Este esquema estaría por repetirse una vez más en el actual concurso de frecuencias convocado por Arcotel en el mes de mayo de este año, del 2020. Básicamente hemos detectado cómo el Fantasma González, ¿no es cierto?, tiene un conglomerado de empresas de papel en el Uruguay. Esas empresas de papel son propietarias a su vez de una serie de empresas en el Ecuador. Estas empresas son las propietarias de una serie de medios, básicamente de radios. Dado que el concurso en este momento es de radio, nos hemos concentrado en el tema. A pesar de estas irregularidades detectadas por parte de organizaciones como Fundamedios y Plan B, y no por instituciones oficiales como la Arcotel, que son las que de oficio deberían detectar cualquier anormalidad, el pasado 17 de septiembre el ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Andrés Michelena, manifestó en rueda de prensa que por ningún motivo se detendrá el concurso de adjudicación de frecuencias de radiodifusión FM. Escuchemos lo que dijo el ministro Michelena en aquella oportunidad. Este concurso continuará, se mantendrá firme. Hemos recibido el respaldo de AER absolutamente sobre todo el proceso de transparencia que hemos llevado adelante, sobre todo el proceso de participación con todos los medios de comunicación para cumplir con lo que estipula la ley. Michelena además manifestó que esperan en el mes de octubre entregar los primeros títulos habilitantes y que posteriormente se harán las revisiones del caso y que se cumpla la ley. En el mes de octubre poder entregar, luego de 10 años, los primeros títulos habilitantes a los medios de comunicación que por más de 10 años han esperado que el gobierno entregue formalmente un título para operar en el espectro que obviamente soberano es dueño el Estado ecuatoriano. Posteriormente, insisto, se harán las revisiones del caso y haremos que se cumpla la ley. No vamos a dejar que este proceso se empañe absolutamente por críticas o por denuncias que no están fundamentadas en el marco de la justicia. Posteriormente se harán las revisiones del caso y haremos que se cumpla la ley. Así como lo escucharon, queridos televidentes, primero se otorgarán los títulos habilitantes y luego se determinarán si hay irregularidades. Esto sería como que un estudiante declare que tiene los conocimientos necesarios para pasar de año y luego, cuando ya está cursando el siguiente nivel, le dicen que han investigado y que lo que declaró es falso y que tiene que regresar al nivel anterior. Es decir, le dan un derecho para luego quitárselo. Otro ejemplo, se otorga una concesión minera a una empresa que declara que tiene experiencia en el ramo, que maneja adecuadamente los temas ambientales, que tiene una solvencia económica demostrada. Luego la investigan y se dan cuenta que es una empresa de papel, creada en los días anteriores a la entrega de la concesión, constituida con el capital mínimo, con nula experiencia en el ramo, y deciden quitarle el derecho otorgado cuando han acabado con los recursos naturales del Estado y han causado un grave daño ambiental. ¿O qué tal, amigos, que llegue a su casa el señor Rasquiña, líder de los choneros, le hagan pasar porque les presenta una declaración de ser una persona honorable y ustedes le retiran el permiso cuando ya les han vaciado la casa? Ante estas denuncias, la asambleísta por Loja, Yanín Cruz, pidió el pasado 15 de septiembre a través del presidente del órgano legislativo, César Litardo, el pedido de requerimiento al ingeniero Javier Aguirre, director ejecutivo de la Arcotel, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, del informe técnico jurídico sobre el proceso de concurso de frecuencias que se viene llevando a cabo. En este marco, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea convocó para el 30 de septiembre para que comparezcan ante este organismo la asambleísta Yanín Cruz, con el fin de que presente los argumentos de las investigaciones llevadas a cabo dentro de este caso. De igual manera fueron llamados el ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Andrés Michelena,
quien es también presidente del directorio del Arcotel, y el ingeniero Javier Aguirre, director ejecutivo del Arcotel, para que informen sobre el proceso público competitivo para la adjudicación de frecuencias de radiodifusión FM. Previo a esta convocatoria, la comisión recibió un oficio por parte del ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Andrés Michelena, excusándose de asistir a esta comparecencia. Escuchemos las excusas mencionadas en el oficio. Toda vez que he dado cumplimiento al artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y no existiendo motivo para que se solicite mi comparecencia en el marco del artículo 76 de dicha ley, me permito excusar mi participación en la fecha indicada, pues además debo cumplir compromisos de la agenda presidencial previamente adquiridos. De igual manera, me permito indicar que la petición del asambleísta Cruz, que motiva la solicitud de mi comparecencia ante la comisión especializada, trata en específico sobre temas cuya competencia y responsabilidad directas corresponden al Arcotel. Sin perjuicio de lo mencionado, insisto, me permito adjuntar los siguientes documentos. 1. Como miembro del directorio del Arcotel y en el ámbito de competencias del MINTEL, remito un informe técnico jurídico sobre la reforma al ROTH. 2. Oficio del Arcotel, número Arcotel 2020-154-OF y todos sus anexos que responden a los planteamientos formulados por la asambleísta Cruz. Consentimientos de distinguida consideración. Atentamente, licenciado Carlos Andrés Michelena Ayala, ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Hasta ahí el documento solicitado, señor presidente. Luego de escuchar las razones de la no comparecencia del ministro Michelena, escuchemos la reacción del asambleísta Denis Marín. La excusa del señor Michelena, señor presidente, creo que es necesario dejar un precedente en la comisión de fiscalización. Es verdad que envía un informe técnico dando respuesta al asambleísta requiriente, pero siempre es necesario que nosotros, con el poder fiscalizador que nos compete y parte de esta importante comisión, también conozcamos de primera mano una ampliación y tengamos una explicación del señor ministro Michelena, por lo que pongo a consideración de usted, señor presidente, convocarlo nuevamente. Creo que es importante la explicación que él pueda dar ante los miembros de la comisión. Creemos que es obligación de los secretarios de Estado, en este caso del ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Andrés Michelena, el asistir ante la Comisión de Fiscalización de la función del Estado que representa a cada uno de los ecuatorianos, y con mayor razón cuando él ha sido el rostro visible de este concurso como presidente del directorio del Arcotel. ¿Es un desaire? No lo sabemos. La asambleísta Janine Cruz, quien sí estuvo presente en esta comparecencia, en sus argumentos manifestó que hablar de un concurso de frecuencias no es algo tan sencillo como hablar de un mero trámite administrativo. Escuchémosla. Hablar de un concurso de frecuencias no es hablar de un tema tan sencillo como un mero trámite administrativo. Por eso yo quiero recordarle, señor presidente, a usted como presidente de esta importante comisión, que nuevamente recae en sus manos el poder responderle al país con frontalidad, con decencia y con transparencia, en que uno de los primeros temas que se analizó para poder dar la reforma a la ley orgánica de comunicación fue justamente la negligencia que se dio en el mal manejo de no dar procesos transparentes para la adjudicación de frecuencia. Uno de los temas que decía el propio presidente de la República era que tiene que eliminarse la competencia desleal. He escuchado también intervenciones del propio ministro donde él ha señalado que han cumplido absolutamente todos los pedidos de la Contraloría para dar paso al nuevo concurso. El primer concurso es que debería ser un referente de transparencia y tranquilidad para todos los ecuatorianos. Yo estaba analizando las investigaciones también que se realizaban y me pareció algo importante destacar. De manera muy hábil, hay ciertos personajes que tratan de apropiarse de medios de comunicación para obtener frecuencias de radio, de televisión, utilizando sociedades que lamentablemente solamente son fachadas, utilizando nombres, prestan nombres, y lo más triste es que logran su fin gracias a la debilidad de la clase política. Esto es una frase que analicé en una de las investigaciones. Cruz además mencionó que la concentración de frecuencias es una amenaza contra la libertad de expresión.
porque la concentración de medios, señor presidente, y asambleístas, legisladores, es una amenaza directa contra la libertad de prensa y para el derecho a la población de recibir información. Hay que tener claro que hay ciudadanos o personajes que buscan concentrar medios como una estrategia inclusive para ciertos gobiernos, para poder concentrar la información y provocar un efecto de masas muy grande. Así que no es solamente hablar de un mero concurso. Por eso era indispensable hoy tener la presencia del ministro, y saludo la propuesta del asambleísta Denise Marín, que pueda poder evacuar todas las interrogantes. Refiriéndonos a esta parte de la intervención del asambleísta Janine Cruz, coincidimos en que la libertad de expresión está amenazada cuando se da una concentración de frecuencias. Se preguntarán tal vez por qué damos tanto espacio y dedicamos mucho tiempo a hablar del concurso de adjudicación de frecuencias. Amigos televidentes, no solo debería de interesarnos en qué medio de comunicación va a transmitir las eliminatorias mundialistas o el campeonato nacional, o en qué medio se transmite nuestra novela favorita. Esto va mucho más allá. La concentración de frecuencias limitará la libertad de expresión, ya que existirá un gran número de medios de comunicación en manos de un mismo dueño. Las versiones de los hechos serán las mismas y ellos podrán incluso las condiciones sobre las que tendrán que subsistir el resto de medios de comunicación. El caso del Fantasma González, que tiene 5 canales de televisión, 68 emisoras de radio, 65 salas de proyección cinematográficas y un medio impreso en 15 países de América Latina, dan forma a esta figura. Janine Cruz se refirió también a que el concurso de adjudicación de frecuencias de radiodifusión FM se convocó en plena pandemia, cuando las condiciones de funcionamiento del país eran limitadas. Ahora yo quiero recordarles que el 15 de mayo del 2020, luego de que el estado de excepción establecido en el decreto ejecutivo números 1017 había llegado al fin, y el presidente de la República, ustedes recordarán, expedía un nuevo decreto con el fin de renovarlo por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos pues que conocemos de coronavirus confirmados y por el número de fallecidos a causa del COVID. El país conocía que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, presentaba las bases, la convocatoria y el cronograma que rige el proceso público competitivo para la adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para la operación de medios de comunicación social. Según el cronograma definido en la convocatoria, se establecía el 15 de junio del 2020 como plazo para la entrega de las solicitudes de los peticionarios. Pero ante los diversos pedidos de ampliación del plazo de entrega de la documentación que Arcotel recibió a causa, obviamente, del estado de excepción vigente, pues estableció límites al derecho a la libertad de movilización en el territorio nacional. Aquí se expidió la resolución de Arcotel 2020-225, en la que se dispone la ampliación de los plazos hasta el 30 de junio. Era lógico, pues, que existan estas solicitudes, pues se concedieron inicialmente 30 días para la presentación de las ofertas, lo que implicaba que los concesionarios en un mes tenían que realizar diferentes obligaciones, como por ejemplo, colegas legisladores, contratar un profesional para realizar un estudio técnico, contratar un profesional para que realice un estudio económico, conseguir una garantía de seriedad de oferta. Y claro, el proceso definido por el Arcotel no instituye controles previos para poder cumplir lo establecido en el informe justamente de la Contraloría. Nos preguntamos, ¿cuál fue la premura de convocar al concurso de adjudicación de frecuencias de radiodifusión FM cuando el país estaba viviendo el pico más alto en el número de fallecidos a causa de la pandemia derivada del COVID-19? Siguiendo con la intervención del asambleísta Cruz, indicó que las recomendaciones de Contraloría determinan que las inhabilidades y motivos de descalificación se deben dar previo a la calificación de los postulantes y que cualquier otra norma, ley o reglamento no pueden estar sobre una ley orgánica. Como ustedes pudieron escuchar, la recomendación es clara y taxativa. Dice, previo a la calificación de los postulantes, se debe verificar las inhabilidades y motivos de descalificación. El ente de control aduce que todos estos temas
solo podrían ser revisados una vez concedidos el título habilitante. Ojo con esto, lo que generará dificultades administrativas y judiciales al Estado. Pues al entregar el título, se está pues entregando derechos sobre la frecuencia. Es lo que no podemos entender esta justificación. Y tampoco es procedente porque he escuchado las diferentes ruedas de prensa e intervenciones por parte de las autoridades en cómo se trata de justificar. Tampoco es procedente aducir la normativa establecida en la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos. Colegas legisladores, porque ahora la justificación es eso, aplicamos la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos. Pues no es un mero trámite administrativo, es un proceso de concurso que por tratar de frecuencias de radio puede generar un grave impacto en los derechos a la libertad de expresión e información. Y por esta razón, y yo quiero recordarles a los legisladores, es que la comisión donde se analizaba la reforma a la ley de comunicación, presenté inclusive una disposición general, la disposición general primera a la Ley Orgánica de Comunicación, para evitar lo que está pasando, y que fue aprobada, nuevamente recuerdo, por la Asamblea y conjuntamente trabajada por el ministro Michelena, donde señala claramente, la presente ley tiene el carácter de orgánica y prevalecerá sobre las normas de inferior jerarquía. Además, por principio de especialidad, los procedimientos contemplados en la presente ley prevalecerán y excluyen cualquier disposición existente en otra ley o código que regule las actividades administrativas del sector público, evitando, pues obviamente, la duplicidad de competencias. Recordó además que de acuerdo a las investigaciones realizadas por Fundamedios, aparece, al igual que en el concurso anterior, el nombre de Ángel González como posible concentrador de frecuencias. Nuevamente, uno de los nombres que aparece en el informe de Contraloría es el del empresario Ángel González, el apodado El Fantasma. Sería uno de los principales beneficiarios del concurso de frecuencias, pese a las observaciones que la Contraloría General del Estado expediría en abril del 2016. Asimismo, la investigación realizada por Fundamedios, Plan V y Ecuavisa encontró que varias empresas que estarían relacionadas con el empresario guatemalteco González, entre ellas está Andivisión, la empresa que aparece en el informe de Contraloría y actual participante del concurso, es propietaria de Tropicálida Estéreo y tiene como accionista a la empresa uruguaya Fisher y a la Radio y Televisión Guatemala S.A., mientras que la radiodifusora Trafalgar del Ecuador compite por la frecuencia 96.1 de Joya Estéreo, que tiene como accionista a Cuminol S.A., firma uruguaya. Asimismo, se señala que González compite por 9 matrices y 19 repetidoras, lo que significaría una vulneración no solo a las observaciones del informe de Contraloría. La verdad, amigos, es que cada cosa que comentamos, al igual que lo hace la asambleísta Cruz, tenemos que hablar de supuestos, es decir, a pesar de que con documentación oficial podemos establecer certezas, tenemos que esconder estas verdades con la palabra supuestos. Empresas extranjeras que están compitiendo con ventaja sobre empresas y capitales ecuatorianos nos hacen pensar que no se considera a nuestra gente y que podemos tragar con la misma facilidad un cuy que un elefante. Como parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional intervino el asambleísta José Serrano, quien criticó la no asistencia del ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Andrés Michelena y mocionó que se le haga una segunda convocatoria en 24 o 48 horas como máximo para que comparezca. Escuchemos su intervención. Esta es una mala dada práctica de funcionarios públicos que están sujetos a fiscalización. Hay que recordar que todos los ministros de Estado, y ahora con el fallo de la Corte Constitucional, no solamente los ministros de Estado, sino también los secretarios que actúen con la misma capacidad de ministros, también están sujetos a fiscalización. Y la fiscalización no solamente responder preguntas, remitir información, la fiscalización también puede ser un juicio político.
Entonces, presidente, como hemos estado procediendo desde un inicio en esta comisión, yo me permito solicitarle a usted y mocionar conjuntamente con los planteamientos que usted ha hecho y que ha hecho la propia asambleísta Janine Cruz, que se le conmine al ministro Michelena a que asista a la siguiente convocatoria de esta comisión. Y de no hacerlo, pues, obviamente, iniciemos con los procesos establecidos para el juicio político. Yo creo que si los funcionarios públicos creen que la asamblea simplemente es una instancia, y la comisión de fiscalización es una instancia ad hoc a la que pueden decirle me excuso de no ir y punto, pues hay que, como usted lo ha señalado, pues la transparencia y sobre todo en las instancias que están oficialmente creadas en nuestra Constitución y ley, hay que respetarlas. Así que yo me permito justamente mocionar que se le convoque inmediatamente al funcionario, porque de muy poco va a servir en realidad, presidente y colegas asambleístas, que continuemos con estas comparecencias si no vamos a tener la información completa, sobre todo sobre un tema tan delicado y tan importante para el país como es el tema de las frecuencias. Luego de la intervención del asambleísta Serrano, se dio paso a la comparecencia del director ejecutivo del Arcotel, Javier Aguirre, quien, apoyado por diapositivas, trató de explicar y aclarar los cuestionamientos que se han venido haciendo al desarrollo del concurso de adjudicación de frecuencias de radiodifusión FM, aduciendo que cada una de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, así como lo estipulado en la Ley de Comunicación con sus transitorias y disposiciones generales, se han venido cumpliendo. La intervención del ingeniero Aguirre duró casi 50 minutos. Veamos una parte de su intervención. Concuerdo totalmente con la señora asambleísta Janine Cruz sobre que el proceso público competitivo tiene que estar enmarcado en la transparencia que exigen los ciudadanos, transparencia que exigen los participantes en este proceso público competitivo. Y es por eso que nosotros nos hemos enmarcado en la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 16, donde todas las personas de forma individual o colectiva tienen derecho a la creación de medios de comunicación social y al acceso en igualdad de condiciones y al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación inalámbrica. Así como también concuerdo en lo que reza el artículo 17, que el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en comunicación, y al efecto no permitirá el oligopolio ni el monopolio directo ni indirecto de la propiedad de los medios de comunicación social ni el uso de frecuencia. Javier Aguirre, en parte de su intervención, indicó cuáles fueron los mecanismos de revisión utilizados por la Arcotel para determinar prohibiciones e inhabilidades. Se efectuará el control y revisión a prohibiciones de inhabilidades durante el proceso público competitivo previo a la entrega de títulos habilitantes. Es el estado en el que nos encontramos del proceso público competitivo, el estado actual. Estamos evaluando cada una de las solicitudes que nos han entregado los participantes. En caso de detectarse prohibiciones de inhabilidades, se descalificará inmediatamente a dichos participantes. Y como les había mencionado antes, se tiene que evaluar si es que procedemos con la parte civil, con el tema administrativo, o nos vamos a Fiscalía directamente a armar el caso y poder hacer la investigación ahondar más la investigación. Respecto a inhabilidades y prohibiciones no detectadas, se dará por terminado el título habilitante por incurrir en una de las causales de terminación de la concesión establecida por la Ley Orgánica de Comunicación. En todos los casos, ejecutaremos la garantía de la seriedad de la oferta. La consecuencia de faltar a la verdad en la declaración responsable corresponde al inicio de acciones judiciales frente a un presunto delito de perjurio o falso testimonio, que es lo que conversábamos previo a esta año. Y recalcar, sobre todas las cosas, que no renunciaremos ni hemos renunciado a la facultad de determinar prohibiciones de inhabilidades en el proceso actual, previa a la entrega de títulos habilitantes. A pesar que la intervención del director del Arcotel duró casi una hora,
En los asambleístas miembros de la Comisión de Fiscalización quedaron más dudas que aclaraciones. Hubiese sido importante que la larga y somnífera intervención del ingeniero Aguirre se refiera al espíritu del concurso, que debió iniciarse con una calificación idónea de los participantes que se ajusten a las disposiciones de ley. Entre los últimos asambleístas en intervenir estuvo el asambleísta Byron Valle, quien también cuestionó la no asistencia del ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Escuchemos la parte más importante de su intervención. Me llama la atención la no comparecencia del señor Michelena. Hemos votado para que comparezca, supuestamente aduciendo de que él no es competente, pero resulta de que en una rueda de prensa indicó que los contratos de concesión podrán ser revisados después de que se den las adjudicaciones. Pues esto jurídicamente, señor presidente y señores legisladores, es muy peligroso, porque una vez que un medio es adjudicado, una frecuencia es adjudicada, el concesionario de la frecuencia adquiere derechos e impondrá todos los recursos legales para no permitir la revisión de la reversión de la frecuencia ganada en un concurso, porque así haya sido fraudulenta. Yo concuerdo con la asambleísta que propone esta comparecencia, de que necesitamos con mucha rapidez, en función de los tiempos y en función de la agenda que tiene la Arcotel, de que podamos hacer una revisión adecuada para que no cometamos el error que una vez que se hayan dado las concesiones, se diga básicamente de que ha habido tales irregularidades, donde ya estas personas que han sido concesionadas van a tener legalidad sobre esta frecuencia y va a ser difícil para el Estado hacer la reversión. La moción del asambleísta José Serrano para volver a convocar al ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información para las 18 horas del jueves 1 de octubre fue aprobada por unanimidad. Al cierre de esta edición del noticiero nos enteramos que el ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Andrés Michelena, tampoco asistió, dejando plantados a los asambleístas miembros de la Comisión de Fiscalización. Veamos qué manifestó el asambleísta Denis Marín al respecto. Es una lástima que un ministro de Estado dé tan poca importancia a la comparecencia en esta comisión. Parece que en Ecuador las autoridades se quedaron mal acostumbradas a hacer lo que les da la gana y a no rendir cuentas a nadie. Y nosotros tenemos que poner un alto, compañeros legisladores. Aquí vienen autoridades a rasgarse las vestiduras hablando de corrupción. La corrupción empieza con estos actos de irrespeto por la autoridad y por el incumplimiento de la ley. Aquí existe falta de transparencia, hay muchos funcionarios y muchos están acostumbrados a burlarse del pueblo ecuatoriano. Aquí el señor Michelena, colegas legisladores, ya está incumpliendo la ley. Y hago público también un informe que salió de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, en donde él tiene altos indicios de responsabilidad por el tema de filtración de datos que ocurrió el año anterior, y que esto lamentablemente el presidente de la Asamblea Nacional no lo ha puesto conocimiento en el Pleno. Señores, tenemos todos los elementos para poder arrancar un juicio político. El señor Michelena es el presidente del directorio del Arcotel y él tiene que ser responsable con la comparecencia y dar cuenta de sus actos en lo que él maneja. Telesucesos se compromete al seguimiento del desarrollo de este proceso, con la convicción de que la transparencia brilla al final de este concurso y no tengamos las frecuencias en manos de grupos oligopólicos o monopólicos. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Deportes en la mañana, con Pablo Montenegro. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo han pasado? Y llegamos al último día de la semana, ya estamos en el mes de octubre, 10º mes de este año que ojalá pase rápido y el 2021 no tengamos esta pandemia que ha vivido y ha azotado al mundo
en general, señoras y señores. Vamos a hablar de la segunda categoría de ABNA. Quiero decirles a ustedes que el Cuniburo cayó ante el Deportivo Quito 0-1. Y con este resultado, el Deportivo Quito entra en una circunstancia aparentemente importante, porque en el tablero de posiciones, el Deportivo Quito tiene 17 puntos igual que Ampetra. Esto significa que de acuerdo al próximo partido que va a jugar el Deportivo Quito, que va a ser justamente ante Ampetra el día domingo a las 12 horas con 45 minutos, podría estar en segundo lugar. Pero yo reitero, hinchas del Quito, no sé qué planificación tendrá. Yo he hablado con la presidenta, doña Sandra Yepes, y ella ha señalado que su propósito es que el Deportivo Quito esté en mejores posiciones, que el Deportivo Quito ascienda, porque ahí se abre un espectro mayor para publicidad, se va a poder jugar en el Estadio Olímpico Atahualpa, se entiende que para el próximo año podrá jugar con público, y estos son factores que van a alentar al cuadro del Deportivo Quito, que estrenó un nuevo técnico y que estrenó lo típico de esas muletillas que tiene el fútbol: entrenador que debuta, entrenador que no pierde. Antes decían, no, entrenador que debuta, entrenador que gana. No, ya hemos visto que hay empates, incluso han perdido. Yo he modificado esa muletilla y digo, entrenador que debuta, entrenador que no pierde. Vamos a ver qué pasa con el Deportivo Quito, el cuadro de Carcelén, que lucha día a día para no perderse en el fútbol ecuatoriano. Hemos visto cómo se han perdido varios clubes. Recuerden cuántos años estuvo el América, la Universidad Católica en la segunda categoría. El América mismo, con bombos y platillos, se regresó después de casi 2 décadas, y sin pena ni gloria subió a la primera categoría y luego descendió. Por eso digo que el Deportivo Quito vaya con otros bríos para, sobre todo la parte económica. Vea, la vida, si usted tiene deudas, uno no puede dormir. Yo por lo menos no puedo dormir cuando tengo deudas, no puedo dormir. Y por eso mejor no me endeudo, vivo con lo necesario. Quisiera tener, qué sé yo, una casa de campo, pero no tengo plata. Entonces, uno hay que vivir de acuerdo al factor económico que usted tiene. Hablemos de la TRI. Algo que me parece inaudito, amigas y amigos, es que el país ha visto centenares de negocios que han quebrado, miles de personas que han perdido su trabajo. En Quito, el señor alcalde, el doctor Jorge Yunda, ha señalado de que tenemos que mantener disciplina. ¿Cuál es la disciplina? El tapaboca. ¿Cuál es la disciplina? El distanciamiento. ¿Cuál es la disciplina? El lavarnos constantemente la mano. ¿Y cuál es la disciplina? El no ir a lugares de aglomeración. Pero en este país, amigas, amigos, el fútbol manda. El fútbol manda. Y ya Francisco Egas ya determina que para el partido Ecuador-Uruguay, que se jugará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, que vaya el público, que vayan 8,000 personas. Yo pregunto, cuando vayan a los baños, me imagino que habrán bares, que la gente va a estar con distanciamiento, va a estar esperando que la gente se ocupe el baño. Eso va a ser un caos, mis amigos. No pueden habilitar las suites porque las suites son más cerradas, porque hay el techo y es cerrado. Ahí lo que deberían habilitar en un momento determinado sería la tribuna o las generales, si quieren que haya bastante aire en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Yo le pido al municipio capitalino y al burgomaestre Jorge Yunda que no se permita que ingrese público. Imagínense, se acaba el partido. ¿Ustedes creen que van a ir las 8,000 personas una en una con distanciamiento de 2-3 metros cuadrados? No nos hagamos los ingenuos. Ya vimos lo que pasó con el partido Barcelona-Independiente, que aparentemente eso desató la pandemia en Guayaquil. Doctor Yunda, mañana le van a culpar a usted. Le van a decir que usted era el responsable, que usted es el alcalde de Quito y que usted debía poner la misma energía que puso la señora alcaldesa cuando le conviene, ¿no? Acuérdense que cuando venía un avión humanitario, ¿qué hizo ella? Poner carros, vehículos en la pista. Entonces, resulta muy complicado. Escuchemos a Gabriel Weiner,
que es el secretario técnico de la selección, que nos habla precisamente del trabajo que están realizando. Hemos hecho primero un estudio de todas las áreas, ver lo que ya tiene la federación, que consta el material humano y tecnológico de las distintas áreas, para después, a partir de eso, poder ir llegando del mejor modo posible a la fecha de eliminatorias de la selección mayor y poder completar ese cuerpo técnico, tal con un entrenador de arqueros que estaba faltando, algún colaborador más que esté cerca del profesor Alfaro. Para luego también dedicarme a todo lo que es el cuerpo médico. Camilo Chiquito, que va a venir, trabaja en Atlético Madrid y se va a hacer cargo de la selección mayor. Luego también estará el doctor Vela, el oficio que ya estaban trabajando en la federación, como Javier García y Hugo Terán, y se incorpora también un kinesiólogo de prestigio internacional como Martín Petrelli. Estamos a punto de cerrar allí la contratación de un nutricionista, para que el cuerpo médico entonces en su totalidad ya esté dispuesto al trabajo de cara a los partidos de la eliminatoria. Con ese lema de entrenar todos a la tri, bueno, ahí empezó el cuerpo técnico con mucha fuerza a hacer todo un trabajo de scouting, a mirar todos los futbolistas que están en el exterior, también los de la Liga Pro yendo a distintos estadios. Hemos estado acompañando al profe Alfaro y el resto del cuerpo técnico. Como así también a algunos partidos que se observaron en Copa Libertadores, para tener un mapa bien claro de los jugadores que están afuera y de los jugadores que participan en los equipos de aquí del Ecuador. Muy bonita la camiseta, la nueva camiseta de la Tri, así que invito a todos a que se acerquen a comprarla en las tiendas respectivas. Y bueno, atrás de esos colores estaremos empujando con el gran sueño de llegar a Qatar con la selección mayor, pero también con continuar el gran trabajo del profe Jorge Celi con las formativas, el trabajo que se viene haciendo con los microciclos de cara al próximo sudamericano. Con el trabajo nuestro, con el esfuerzo de los jugadores en cancha, yo creo que vamos a lograr de que todo el país vuelva a unirse atrás de la tricolor, en el sueño que todos tenemos, en el anhelo de poder llegar a Qatar 2022. Hoy día les invito a que sigan mirando La Noche de Recuerdo. La Noche de Recuerdo. Ay, muy pronto, en máximo 4 o 5 días, estaremos presentando el primer programa de La Tarde es Nuestra, cuando estábamos con Danilo Acosta, y después con Luis Miguel Valdión, con nuestra querida Cristina Castelo. Ya les vamos a ir anunciando para que vean lo que era Luis Miguel hace 14 años. No es lo que soy, amigas y amigos. Muchas gracias a los compañeros de Telesucesos que diariamente trabajan con ahínco y sobre todo con profesionalismo. Conmigo, hasta el día lunes. Como el señor Pardo no puede saludar a Cris, le saluda a nombre del señor Pardo. Aprovechado de toda la vida. Televidentes, muy buenas tardes. Aquí nuevamente en el programa más feo de Quito. ¿Ya? ¿O es del corriente? El más feo. El más feo de Quito. No, ahora se ha mejorado algo con mi pinta, como te quedó el ojo. Bueno, pero realmente tenemos en 3 canales que salimos a nivel nacional y en el exterior también. En Gen TV. Tenemos, no se olvide nunca, feíto pero educadito. Tenemos un invitado de Lugelio. Lugelio en griego, porque yo hablo griego muy bien, quiere decir de lujo. Es el coronel Galo Barreto, que fue dirigente, gerente de Nacional, y ahora las oficia de gerente de ACNA, como dice Romanelli. Bueno, ¿qué pasó con el Chimbo? ¿Qué pasó con el Deportivo Quito? Lo mismo que le pasó al Chimbo de la Liga. La Liga con 6 millones perdió ante un equipo de 1 millón. No, ¿De qué? ¿De qué será? ¿De 800 mil dólares? De 2 chompas y un arete. Ah. ¿Qué es? ¿Y el Aucas del 6-0 qué pasó? Uy, Dios mío, mi pobre Aucas, que antes era Aucas del segundo tiempo. Si duran más 3 tiempos, te juro que le hacen 12. Pero
cuando le agarra a Barcelona día 6 o nada. Y al final la hinchada del Barcelona les lanzaba de todo el rato que salían ya camerinos, bueno, ¿y sabe de todo. qué dicen los hinchas siempre, los de Barcelona? Es que yo he dicho, pues hermano, ¿sabe qué? Una cosa que es simple, pues simple. Si quieres tú quedar campeón del Ecuador, tienes que ganarle a Nacional en Quito, si no está hecho. A ver. Bienvenido, buenas tardes, coronel. ¿Qué nos puede decir de lo ultimito nomás que dije? Lo podemos citar. Buenas tardes. Siempre un gusto, un honor de estar con usted, de compartir con el aficionado, con el televidente, de estar en este prestigioso canal, pues, y listo siempre, aunque con un poco de cuidado a su ondanada que puede venir. No, juro por Dios que ahora sí, ni una listo, pues, a satisfacer cualquier inquietud y entregarle al televidente información de lo que hacen nuestros clubes, de lo que hace nuestra institución, ¿no? Hoy quiero traerles a ustedes al ingeniero Edwin Mena. Él es ciclista y con él vamos a hablar precisamente de su trayectoria deportiva. Edwin, bienvenido. ¿Cuándo comenzó Edwin Mena precisamente en el ciclismo? Gracias por la invitación y volver a recordar del ciclismo a los tiempos. Yo empecé desde muy niño, a los 3 años, cuando mi padre me enseñó a montar un triciclo, y luego fui entrenando, y en la provincia del Cotopaxi que yo me inicié eran los caminos de arena. Entonces desde allí ya empecé a correr a los 5 años. Recuerdo que mi primera carrera fue en La Tacunga, en el estadio del SEMAI de La Tacunga, porque no había pistas para el ciclismo. ¿Y en qué bicicleta? Porque entonces eran las bicicletas comunes normales, ¿no? Sí, es unas bicicletas de paseo que eran un solo piñón y tenían... Era un cuadro liviano, obviamente, porque mi padre también fue ciclista, entonces sabía un poco de cómo hacerle liviana a la bicicleta, cómo adecuar a la bicicleta a los piñones. Global Hoy con Alan Carney. Como dijéramos ayer, el tema del debate lo dividimos en 2 partes, pues su contenido final, su contenido de fondo era relativamente extenso y lo vamos a revisar hoy. Los temas que se toparon fueron, primeramente, el asunto de la Corte Suprema, el reemplazo de la juez Ginsburg, recientemente fallecida, que despertó las suspicacias y las molestias en el Partido Demócrata porque se está alterando un compromiso no escrito dentro de la legislación, por llamarla de una manera, o de la costumbre legal anglosajona. Hay una gran cantidad de acuerdos no escritos, costumbres que se respetan para la convivencia de las instituciones. Y uno de estos es el que el presidente actuante, pero que puede estar saliendo, debe permitir que los resultados electorales sean los que permitan al nuevo presidente o a él mismo, en caso de quedarse, el hacer este nombramiento con posterioridad a las elecciones. Esto no se va a dar. Y esto ha creado una atmósfera desagradable en torno al asunto que puede augurar futuros problemas. De darse una mayoría demócrata en el Senado, estaríamos viendo probablemente que resuelven ampliar el número de jueces en la Corte Suprema para encontrar otra vez un equilibrio parecido al existente en el pasado. Es decir, como en este momento los republicanos tendrían una mayoría de 6-3, incrementar 3 o 4 jueces para equilibrar esta situación, lo cual daría lugar a futuro a problemas
constantes y repetitivos. Y todos estos basados en la argumentación del presidente Trump, que dice que lo hace porque puede hacerlo y porque ganó las elecciones. El tema del manejo de la pandemia fue también un aspecto que se discutió, en el cual el presidente Trump no salió bien librado por la obvia situación de cuántos muertos ha tenido el país por el manejo de la pandemia. Sin embargo, el candidato Biden no fue lo suficientemente agudo y claro en el análisis comparativo de qué es lo que ha sucedido en Estados Unidos respecto de otros países de similar capacidad técnica, de similar nivel económico, como Alemania, como Japón, por ejemplo, en los cuales el índice de mortalidad que ha tenido la pandemia ha sido muchísimo más bajo que en Estados Unidos. Estados Unidos cuenta con el mayor número de fallecidos por el COVID en el planeta, muy por encima del porcentaje que representa el país en la población mundial. El otro tema que se trató es el de la economía, y en este tema sí el presidente Trump obtuvo una ventaja al recordar los grandes éxitos de la administración económica que había tenido el país hasta el mes de febrero pasado, cuando arranca la pandemia. Es decir, el país había tenido una continuidad de crecimiento muy extensa y unos niveles de desempleo inéditos. Prácticamente había que remontarse al año 68 para encontrar unos niveles de desempleo como los que ostentaba en ese momento el país, que señalaban prácticamente una condición de pleno empleo. En este punto, el candidato Biden actuó de manera, llamémoslo, injusta, porque por una parte exigía al presidente una mayor dureza en el cierre del país y de la economía para enfrentar a la crisis sanitaria, y por otra le criticaba por la caída de la economía y por el descenso del empleo. Ahí había una total falta de sindéresis en el mensaje del candidato Biden. El tema de la discriminación y los problemas raciales que se suscitaron a raíz del asesinato de Floyd fue mejor tratado por Biden, quien enfrentó el asunto desde una perspectiva ética y lo hizo bien. El presidente Trump prefirió eludir el tema, no le dio mayor importancia, y me llamó la atención el que el candidato Biden se haya limitado a analizar el problema en el ámbito de la discriminación al afroamericano en la administración de justicia y la acción policial en Estados Unidos, y que no se hablara también de otras discriminaciones que habían estado en discusión, como la discriminación hacia los latinos y sobre todo al tema migratorio. Me llamó mucho la atención que Trump no haya hecho mención en ninguna parte de uno de los temas esenciales de su campaña anterior, como fue el muro. No sé si es que esto es una estrategia para acercarse al voto hispano o si es que esto será tratado quizás en próximos debates. Donde Trump sacó ventaja fue en el posicionamiento que alcanzó cuando se declaró pues el defensor de la ley y el orden, el paladín de la ley y el orden, y acusó a Biden de no ser lo suficientemente firme, ni él ni sus gobernadores, en el enfrentamiento a la ola de anarquía, saqueos y ataques a la propiedad privada que se produjeron luego del asesinato de Floyd. Biden no fue capaz en ningún momento de zafarse el San Benito de radical de izquierda que en cierta forma le adjudicó el presidente Trump respecto de
de cómo se había acercado a grupos radicales como Antifas que en cierta manera estaban amenazando una condición que la sociedad norteamericana en general considera importante, que es la garantía de vivir en una sociedad ordenada y no caer en situaciones de anarquía y de desorden. Finalmente, el candidato Biden no logró sacar toda la ventaja de la excelente oportunidad que se le presentó cuando 2 días antes del debate apareció el informe en el New York Times respecto de las declaraciones de impuestos del presidente Trump. Declaraciones de impuestos de 2 años que, siendo ya presidente, reflejaban un pago de impuestos equivalente al de un maestro de escuela, $750 en el año. Y tampoco mencionó que las deducciones propuestas por el presidente Trump, por ejemplo, se referían a deducirse $70,000 de sus ingresos por cuidados del cabello. También sorprende que no haya mencionado el hecho de que pagando $750 en Estados Unidos, haya pagado $150,000 en India y $150,000 en Filipinas por sus negocios y por sus empresas, y cómo cuadra esto con la política de hacer a América grande de nuevo. Básicamente estos fueron los temas tratados y espero que en el próximo debate los nuevos temas que se enfoquen podamos analizarlos igualmente. Muchas gracias. Noticias del día con Carla Sánchez. Recado para Ministro de Medio Ambiente. Saludos, señor Ministro del Medio Ambiente y del Agua, MAE. Lindo ministerio de cielo transparente, agua cristalina y montaña verde. Le cuento que la etnia Sonia de la Reserva Natural Cuyabeno ha decidido que este natural tesoro de la patria se abra al turismo del 1 de noviembre. El artículo 397 de la Constitución señala que el manejo y la administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. ¿No son ellos pues quienes deben decidir cuándo se abre la reserva? Tolerar esta intromisión sienta un pésimo precedente. Hay que conjugar, señor ministro, los cuidados de la epidemia, del turismo y las comunidades nativas. La reserva está lista para ser abierta. Las 80 familias Siona se benefician con alrededor de $1 millón al año por sus servicios a las operadoras de turismo. Los contagios del COVID entre los Sionas no fueron en la reserva. Ocurrieron cuando visitaron otros poblados. Durante la pandemia, los Sionas talaron árboles de balsa y mataron a un disparo a un tapir, según el registro del MAE. Recordemos que el Estado ecuatoriano ha sido respetuoso con las etnias amazónicas en cuanto a adjudicación de tierras. La reserva existe desde 1979, mucho antes de ser territorio Siona. La IERAC les dio 7.000 hectáreas. Más tarde, el señor presidente Rodrigo Borja asignó 170.000 hectáreas a las etnias amazónicas, pero les negó el recurso al subsidio y la autonomía administrativa. La Constitución de 2008 defiende los derechos de tales etnias, así que las áreas protegidas son de todos los ecuatorianos y las etnias no son nacionalidades por encima del Estado. En fin, señor ministro, hay una fundación, la Alianza Seibo, financiada por otra ONG internacional que trabaja con los Sionas y les asesora en sus conductas contra el Estado, presumiblemente por motivos comerciales. Señor ministro, por favor, tome la sartén por el mango y concilie los legítimos intereses de las partes, pero no permita que una de ellas empiece a ahogar el turismo. Realmente no es un ser o no ser del Ministerio del Ambiente. Mario Pazmiño Silva es coronel retirado del Ejército del Ecuador. Cuenta con un máster en Seguridad y Desarrollo. Es presidente del Centro de Análisis e Investigación Internacional, consultor internacional en Seguridad y Defensa.
Oficia de analista para diferentes medios de comunicación sobre temas de terrorismo e inteligencia y desarrolla publicaciones para distintos medios de comunicación en América Latina. Las cenizas de la desestabilización se reavivan. Los recientes acontecimientos de agitación social y vandalismo urbano que se desataron en los últimos días en las principales ciudades de Colombia y Chile demuestran que las cenizas de la anarquía y las técnicas de la revolución molecular disipada se encuentran en marcha y tomando más fuerza de lo que las autoridades gubernamentales se pueden imaginar. La nueva estrategia aplicada en América Latina tiene como propósito alterar el estado de normalidad de la sociedad, generando el caos y provocando la descontextualización de los principios rectores de una convivencia armónica y civilizada. Su estrategia consiste en fraccionar a las unidades de la fuerza pública para lograr descentralizar y debilitar su accionar, enfrentarlas sin el principio de fuerza, sino más bien bajo el esquema de fuerza aislada y zona ocupada. Las técnicas de guerrilla urbana son aplicadas en esta metodología revolucionaria, donde el criterio de punto dominado es más importante para obligar al empleo descentralizado de la fuerza pública, explotando su debilidad y evitando que otra fuerza acuda en su apoyo porque se encuentra comprometida. Este fue el esquema que se presentó en octubre del 2019 y que sorprendió por su accionar a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, quienes no conocían de este tipo de estrategia de desestabilización, ya que se venía implementando en España, Europa, Medio Oriente, Brasil y Colombia, por citar algunos. Los manuales del Black Bloc, la revolución molecular de Félix Guattari, la contribución a la guerra en curso de Duluth y el gesto más radical de Sadi Plant son las herramientas doctrinales que se han utilizado para sembrar el caos y a la anarquía en la región. Ecuador, un país en donde las condiciones de inestabilidad gubernamental se vienen incrementando por las diferentes crisis existentes: sanitaria, financiera, psicosocial, política, judicial, etc., y la ineficiencia en la administración del gobierno para solucionarlas constituye una bomba de tiempo que va a explotar en los próximos días sin darle tiempo al Ejecutivo a que pueda salir bien librado de este proceso de desestabilización. Las organizaciones que fueron infiltradas por el correísmo y la izquierda radical dejaron al Estado sin las herramientas necesarias para que la fuerza pública pueda emplear el uso progresivo de la fuerza y mantener la paz social. Los incorruptibles, los eruditos, magistrados de la Corte Constitucional dieron la razón a los delincuentes anarquistas y desestabilizadores antes de que la sociedad desprotegida. El Estado está desarmado, la violencia anarquista se aproxima a pasos agigantados, la fuerza pública está atada de manos, la sociedad se encuentra desprotegida y el gobierno no asimila el problema de ingobernabilidad que se les avecina. Es necesario recordar que donde cenizas de desestabilización quedaron, estas pueden reavivarse con consecuencias imprescindibles. Preparaos para este 20 de octubre. Quienes destrozaron a Quito el año pasado se preparan para repetir tal hazaña con más imaginación, fuerzas, armas, odio. Aducen el desempleo, el hambre, los préstamos internacionales. En el fondo, una venganza del correísmo desnudado, castigado. El municipio de Quito retomó su plan de restricción vehicular Hoy Circula, que permite la movilidad por meses y días específicos. Y recuerde, el día de hoy, viernes, circulan las placas impares 1, 3, 5, 7 y 9. Y así concluimos un programa más de su noticiero Telesucesos. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y también en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima.
Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos.